Amado Dios y Padre, gracias porque tú conoces la oración que ya hemos hecho en favor de la exposición de tu palabra. Deseamos que tu Espíritu Santo nos ministre a todos, tanto a mí para exponer tu palabra, como a cada uno de todos nosotros para escucharla en la sabiduría y en el poder de tu Espíritu Santo. Así es. Lo necesitamos y tú lo sabes, por eso te damos gracias y te adoramos. Nos colocamos en tus manos y pedimos por todos los que estamos aquí y por los que nos escuchan a través de la internet. En el nombre santo del Señor Jesús. Amén. Amén. Se sienten. Agradezco al pastor que nos ha invitado y esperamos que la palabra de Dios pueda quedar en el corazón de cada uno de nosotros. El tema que vamos a desarrollar lo he titulado ¿Por qué los hijos de Dios necesitamos al Espíritu Santo? ¿Por qué nosotros, los hijos de Dios, necesitamos al Espíritu Santo? En verdad hay dos respuestas generales. Puede haber muchas otras, pero hay dos que lo sintetizan todo. La primera es porque la naturaleza humana en la que vivimos está viciada e influenciada por la naturaleza corrupta y pecaminosa del viejo hombre. Esa es la primera razón por qué necesitamos al Espíritu Santo. La segunda razón es porque el Espíritu Santo es Dios y como tal hace parte integral de nuestra salvación en Cristo. Y es la persona encargada del cuidado de cada uno de nosotros, sus hijos, y de la iglesia en general. Espero que en el desarrollo de este estudio ustedes puedan captar bien, asimilar y pensar, analizar y practicar. ¿Estamos de acuerdo? Que no sea un sermón más, una enseñanza más, sino algo que Dios utilice para la vida personal de cada uno de nosotros. Hoy vamos a abarcar, con la ayuda del Espíritu Santo, si el tiempo nos alcanza, la primera parte, la primera respuesta. Si no nos alcanza el tiempo, no se preocupen, porque este estudio estará o está en la página vozactual.org. Allí lo pueden buscar y lo pueden leer todo. Además, estamos transmitiendo y quedará en Facebook para que ustedes también lo puedan escuchar. Así que la primera respuesta a la pregunta ¿por qué los hijos de Dios necesitamos al Espíritu Santo? Es porque la naturaleza humana en la que vivimos está viciada e influenciada por la naturaleza pecaminosa del viejo hombre. Para llegar a esta conclusión, debemos conocer dos cosas importantes. Primero, el origen del pecado. Y segundo, el nuevo estado en el que nosotros estamos en Cristo Jesús. El énfasis es en Cristo Jesús. Todo lo que toca con los hijos de Dios, siempre el énfasis está basado en Cristo Jesús. Fuera de Cristo no hay ninguna esperanza. Tenemos que marcar la diferencia entre lo que es el pecado en sí y lo que es la naturaleza humana influenciada por ese pecado o por la influencia del viejo hombre, como ya lo hemos dicho antes. Déjenme hablarles un poco del pecado. Hoy estamos en una época en la que no se trata con seriedad el asunto del pecado. No es cualquier cosa. El pecado no es cualquier cosa. ¿Queda claro? El pecado es un engendro de Satanás, del diablo.
El pecado se originó en Satanás, por lo cual, aquí viene ahora, el poder, la sustancia y la naturaleza del pecado son satánicos. Es decir, su poder y alcance llegan al ser humano a partir del momento en que Adán y Eva desobedecen a Dios. Y es tanto ese poder que alcanza su maldad a superar, a dominar y a esclavizar al ser humano, tanto que el pecado lo destituye de la gloria de Dios y lo convierte al ser humano en esclavo del pecado y por ende en esclavo de Satanás. ¿Se dan cuenta que el pecado no es cualquier cosa? Ustedes pueden comprobar eso en Romanos capítulo 3, versículo 23, donde dice que por causa del pecado la raza humana ha sido destituida de la gloria de Dios. Y en Romanos 6, 23 dice que la paga del pecado es la muerte. Habla de la muerte tanto biológica como la muerte espiritual. El pecado, amados míos, no es un asunto de carácter religioso, psicológico, intelectual ni académico, y menos un concepto barato de la teología barata, la teología que todo el mundo cree profesar. El pecado no puede ser entendido por el ser humano. El pecado tiene que ser entendido por el Espíritu Santo. Es obra del Espíritu Santo para que podamos entender eso, porque a Él se le dio la responsabilidad de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De manera que ningún ser humano es capaz de entender la seriedad del pecado. Es precisamente por esta razón por la que Dios, en su gracia y en su amor, envió a su propio Hijo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso puede usted entenderlo de esta manera. El pecado es un poder espiritual, satánico. Y ese poder espiritual solo lo puede superar el poder espiritual de Dios en Cristo Jesús mediante el Espíritu Santo. ¿Queda claro eso también? Amén. Nadie puede jamás solucionar el problema grave del pecado por su propia fuerza. No hay religión que pueda hacerlo. Pueden ustedes comprobar todo lo que les he dicho si quieren anotar esto, si no lo buscan en la página para que ustedes lo lean. Génesis capítulo 3, para los que están tomando notas. Y en Génesis 3 analizan muy cuidadosamente los versículos 11 y 24. Observen también Juan 1, 29. Igualmente Juan capítulo 3. Romanos capítulo 6, Efesios 2, Primera de Juan 5, con énfasis en los versículos 9 al 12. Espero que si tuvieron la oportunidad de tomar notas, los estudien. Si no, pues van a la página, buscan y ahí está todo escrito para que ustedes puedan estudiarlo todo lo que tienen ese gran interés en hacerlo. Escuchen bien, de acuerdo con la Biblia, según la Biblia, el pecado no se originó en la naturaleza humana de Adán y Eva. Esa naturaleza era parecida a la naturaleza del Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Y Él no pecó. Más sin embargo, el pecado, aunque no se originó en Adán y Eva, se originó en Satanás
y el pecado como tal pasó a Adán y Eva por la influencia satánica, por el engaño con que los indujo a pecar. Pecar contra Dios de parte de Adán y Eva fue desobedecer la voz de Dios, la palabra de Dios. Y cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, desobedeciendo lo que Dios ya le había dicho, y oyendo y atendiendo la voz de Satanás, el pecado hizo que estos seres humanos pasaran a ser esclavos del pecado y de Satanás. Ustedes pueden recordar muy bien que Dios creó a Adán y a Eva a su imagen y semejanza, sin pecado, sin maldad, en santidad. Vivieron aquí en la tierra por un tiempo, vivieron demostrando su estado de inocencia del pecado, demostrando la santidad con la que habían sido creados. Por este tiempo ellos vivieron como ningún otro ser humano ha vivido aquí en la tierra, sin pecado, excepto el Señor Jesucristo, que vino a este mundo y vivió sin pecado. En Génesis capítulo 1, los versículos 26 y 27, dice lo siguiente: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y oigan bien, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces Dios creó en forma perfecta al hombre y a la naturaleza humana. Dios, en su soberanía, en su voluntad soberana y poder, creó al hombre y a la mujer, óiganme bien, con plena facultad de tomar sus propias decisiones y con la capacidad de hacer el bien y de poder vivir solo para Dios. Por esa razón, Dios los bendijo. Y al bendecirlos también le asignó responsabilidades y les dio mandatos, les dio órdenes, solo para que vivieran para Él, obedeciendo su palabra. Ese es un principio cristiano, bíblico, que nadie puede pasar por alto. Dios creó al hombre con el propósito de que el hombre lo obedeciera en todo. Y es la única manera de agradar a Dios en todo. Ahora nosotros que ya somos redimidos, comprados con la sangre de Cristo, estamos en el mismo principio, la obediencia a la voluntad de Dios. Esta obediencia ya para los hijos de Dios no tiene que ver con la salvación, es decir, no es para ser salvos, porque ya hemos obedecido la primera parte, creyendo en Jesucristo, pero la segunda parte, que es vivir a partir del momento en que recibimos a Cristo hasta el día que partamos o venga Cristo, tenemos que vivir en obediencia a su palabra. No podemos seguir leyendo la Biblia de cualquier manera. Tenemos que acercarnos a la palabra de Dios para estudiarla, conocerla y vivirla. ¿Estamos? Amén. Miren ustedes cómo ocurrió el hecho de las órdenes que Dios le dio a esta pareja. Entonces el Señor, estamos en Génesis 2, 15 al 17. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Miren ustedes la capacidad que tenía ese hombre, creado por Dios, para administrar todo lo que Dios había creado. Y continúa diciendo: y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol
del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Así que el hombre no fue ignorante, tuvo todo el conocimiento, con una facultad espiritual como la que tenía, él podía discernir todo eso. El hombre fue responsable de su vida delante de Dios. Sin embargo, Adán y Eva, lamentablemente, fueron tentados por Satanás a desobedecer lo que Dios le había dicho. Y como resultado de haber accedido al engaño de la sutil tentación del diablo, mire lo que nos sucedió. Dudaron la palabra de Dios. No se mantuvieron firmes en la palabra de Dios. Y escúchenme con mucha atención. Hoy, en este tiempo en el que estamos viviendo, Satanás, el mundo, va a tentarte directamente a tu corazón y a tu mente. Y allí en tu corazón y en tu mente es donde tienes que estar firme con base en lo que la palabra de Dios te dice. El mundo, la filosofía, Satanás, los demonios te van a decir A cosa, pero tú tienes que estar firme en lo que Dios ya te ha dicho por la palabra. Y hay muchos cristianos vacilantes que se dejan arrastrar por lo que la ciencia opina, por lo que la filosofía dice, por lo que la ciencia está argumentando, y se dejan arrastrar de la firmeza en que deberían estar conforme a la palabra de Dios. Esto es muy cuidadoso, eso es una responsabilidad grande que tú y yo tenemos. Por eso es que tenemos que estar allí al pie del cañón con la palabra de Dios. Cuando Satanás tentó al Señor Jesús, el Señor Jesús le dijo: escrito está. Esto es lo que dice la palabra y esto es lo que hay que hacer. Y Satanás conoce bien la palabra más que muchos creyentes y la sabe usar a su manera, aún en contra de nuestra fe y nuestras convicciones. Por favor, tómenlo muy en cuenta, no lo olviden. Ellos dudaron a la palabra de Dios. Ellos desobedecieron la palabra de Dios. Ellos dejaron de confiar y de obedecer la palabra de Dios y confiaron en la palabra de Satanás y obedecieron a Satanás. Vamos a observar ahora algunas de las consecuencias de ese pecado y el juicio de Dios. Dios es severo contra el pecado. Y encontramos en Génesis 3, 23 al 24 lo siguiente. Y el Señor Dios lo echó del huerto de Edén. ¿Qué hizo? Lo echó, lo sacó, para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre, lo echó, lo expulsó, lo destituyó. Y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Yo quisiera que ustedes piensen en un momento en Dios. Dios tiene sentimientos. Él ha creado al hombre. Y ahora el hombre ha sido derrotado. Y Dios mismo tiene que tomar la decisión de destituirlo de su presencia, de expulsarlo, de sacarlo y echarlo a su suerte como esclavo del pecado y de Satanás por la desobediencia a la palabra de Dios. ¿Le dice algo eso, hermanos? Sí.
Por causa de la desobediencia a Dios, bajo la influencia infernal del diablo, el pecado ha entrado en el hombre. Es decir, esa naturaleza corrompida y pecaminosa de Satanás convirtió a los seres humanos que Dios había creado en esclavos del pecado y esclavos de Satanás. Y por esa misma razón fueron separados de la presencia de Dios. Entonces, ¿el pecado es cualquier cosa? ¿El pecado es cualquier cosa? No. Ok. Nosotros estamos hablando de un pecado, y la Biblia habla de un pecado, pero quiero que sepan que ese pecado es la raíz de los demás pecados. Todo creyente que realmente ha nacido de nuevo, que ha recibido a Cristo en su vida como su Salvador y su Señor, ha sido liberado de ese pecado. Amén. Y ha pasado de muerte a vida. Amén. Y ya no es esclavo del pecado, ni esclavo de Satanás. Gloria a Dios. Pero hay que tener en cuenta que hay muchos creyentes que no entienden esto y piensan que el estar en una religión, en un grupo religioso, ya lo tienen todo. Y hoy con el evangelio que se predica y se enseña, todo el mundo con una simple oración ya se convierte en hijo de Dios. Pero no es así. Vean ustedes la gravedad de ese pecado. Todos nosotros, los seres humanos, hemos nacido bajo esa maldición del pecado, muertos en delitos y pecados, como lo dice la palabra de Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y en 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amados, no sé si ha llegado a sus celulares una parte de un mensaje que dio, unas palabras que dio este sacerdote que acaba de retirarse del sacerdocio. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Linero, Alberto. Linero, Alberto. Me dejó altamente sorprendido con lo que dijo. Él dijo que la vida eterna es una creencia. Y dice más, que nosotros hoy día tenemos que disfrutarlo y cuidarlo por si acaso. ¿Eso es cierto o no es cierto? Un sacerdote, estudioso de la Biblia, guía espiritual, diciendo eso. ¿Cuántos lo siguen? Aún creyentes evangélicos siguen esas cosas. Entran en la duda por no tener convicciones de lo que tenemos en Cristo. Amados, ahora que somos cristianos, miren las advertencias que se nos hacen. En Efesios 2, 1 al 3, observen bien lo que dice Efesios 2, 1 al 3. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso éramos en Cristo. Eso siguen siendo los hombres que tienen religión pero que no tienen a Cristo. Así es. Esos siguen siendo hombres y mujeres que tengan cualquier creencia pero que no tienen a Cristo.
Así es. Porque no es cualquier creencia la que murió en la cruz del Calvario. No fue una religión la que murió en la cruz del Calvario. Fue el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, Dios mismo hecho hombre, quien murió en la cruz para poder liberarnos de ese pecado. ¿Está claro eso, amados? Amén. Si tú tienes a Cristo, puedes estar seguro que verdaderamente tú estás libre de pecado. Si no tienes a Cristo, sino una religión, y si teniendo a Cristo vives como si no lo tuvieras, estás en pecado. Todo lo que hemos leído y lo que hay en la palabra de Dios que podemos seguir leyendo nos muestran que Cristo vino a morir como el Cordero de Dios por ese pecado, para liberar el pecado al mundo, porque Él es el que quita como Cordero de Dios el pecado del mundo. Amén. El Señor Jesús, como Cordero de Dios, murió por el pecado originado por Satanás en Adán y Eva, para quitarlo de la raza humana y hacerla libre de la esclavitud del pecado y de Satanás. Escúcheme bien. Después de ese pecado, surgen todos los pecados de los que la Biblia habla. Yo les pido el favor de leer en Romanos capítulo 6, los versículos 1 al 14. De ese pasaje voy a leer nada más con ustedes dos versículos, el 6 y el 7, y lo voy a leer en una versión diferente. La Nueva Traducción Viviente dice así: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera el poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Aquí dice claramente en este pasaje que nuestro antiguo hombre pecaminoso, nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera ese poder sobre nuestras vidas. Ahora en Cristo, y por su muerte, ya no somos esclavos del pecado. Yo no quiero decir ni discutir con nadie lo que voy a decir, pero quiero que ustedes observen la siguiente. Al viejo hombre en esta versión se le llama antiguo ser pecaminoso, en la Nueva Traducción Viviente. Ahora, a ese viejo hombre o antiguo ser viviente, dice la Escritura, la palabra de Dios, que fue crucificado con Cristo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Así es. Está muy claro que el viejo hombre fue crucificado con Cristo. Pero también esto está claro. Ese viejo hombre que fue crucificado con Cristo, no hay ningún texto en la Biblia que diga que resucitó. O si hay un texto en la Biblia que dice que resucitó. No resucitó. Ahí está la obra poderosa de Dios. El viejo hombre Está muerto. murió, está muerto. Esto quiere decir, amados míos, que todo hombre y toda mujer que tiene a Cristo Jesús en su vida ya no tiene al viejo hombre en su vida. Amén. Y no hay razón para que cuando tiene problemas dice, es que se me salió el viejo hombre. ¿Dónde lo sacó? Santo. Claro que ahora surge una pregunta que supongo ya se están haciendo allí. Si el viejo hombre está muerto para el creyente, ¿por qué seguimos teniendo pecado? ¿Por qué pecamos? Le voy a explicar, presten atención. La naturaleza humana perdió su santidad, su inocencia de pecado, su comunión espiritual con Dios y se corrompió, convirtiéndose en una naturaleza carnal
terrenal y pecaminosa bajo el poder del pecado como engendro satánico. Permítame decirles algo más para llegar al grano. Si el pecado hubiera sido originado en el hombre, no fuera tan grave. Pero como fue originado en Satanás, el pecado pasa a ser demasiado grave. Tan grave, pero tan grave, que para poder deshacerse del pecado, Dios tuvo que enviar a su propio Hijo para quitar el pecado y el poder del pecado. Lo que quiere decir que el pecado es gravísimo. Para quitar el poder del pecado satánico se necesitó el poder divino, el poder de Dios bajo la unción de Dios a través del Espíritu Santo en la persona de Cristo. Ahora en Cristo el pecado perdió su poder sobre nosotros y ya no somos esclavos del pecado porque Cristo nos liberó con su poder, con su muerte, con su resurrección. Si Cristo hubiera muerto y no hubiera resucitado, la cosa seguiría peor. Pero el sello de su victoria sobre el pecado fue su resurrección. Y Cristo vive, y porque Él vive, vivimos nosotros. Amén. El viejo hombre ya no existe para los hijos de Dios que tienen a Cristo en sus vidas. Porque nosotros no solamente hemos sido liberados del pecado, sino que hemos sido creados de nuevo. No se trata de una reforma que fue hecha en nuestra vida, se trata de una nueva creación en Cristo Jesús. Amén. Él es el segundo Adán. Gloria a Dios. Fuimos creados en Adán, en pecado. Y ahora somos creados de nuevo en Cristo a través del nuevo nacimiento. Gloria a Dios. Y somos libres del pecado. Pero como les dije, todavía seguimos pecando, ¿verdad? A ver, ¿hay alguien aquí que no peca? Es triste. Pero yo quiero que ustedes, al ver la gravedad del pecado, tomándolo en serio, puedan apreciar lo que les voy a decir. Nuestra naturaleza humana, en ella sigue manifestándose los deseos, los vicios y las costumbres del viejo hombre. No el viejo hombre, sino lo que vino como contaminación a la naturaleza nuestra. Y no el pecado ahora, sino esa contaminación que se conoce como la carne, como los deseos de la carne. En consecuencia, mis amados, miren lo que nos dice la Escritura. Oigan lo que dice, escuchen, después les digo dónde va. Dice así: por lo tanto, hagan morir en ustedes, y quiero hacer énfasis en esta palabra, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal. Y esto es para los creyentes. Hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal. Y hay una lista, observen: inmoralidad sexual, adulterio, fornicación. Hagan morir. Algunos creyentes tienen problemas con adulterio, con fornicación, entonces dicen a Dios: quítame esto. No, la Biblia no dice que le pidas a Dios que te lo quite, la Biblia dice que tú lo hagas morir. Amén. Eres tú el responsable de hacer morir. Ahora más adelante, o en el próximo domingo, cuando ya estemos hablando del Espíritu Santo, vamos a mostrar cómo se hace morir el pecado. Amén. Dice más: impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Eso es idolatría. Por cosas como estas les sobreviene la ira de Dios a los desobedientes. Esa no es palabra mía, es palabra del Señor. Ay, pero yo, ¿por qué? Si le sirvo al Señor, ¿por qué le pasa esto? ¿Por qué a mí? Son las consecuencias del pecado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosecha.
Y continúa diciendo el texto, también ustedes practicaron estas cosas en otro tiempo, cuando vivían en ellas, pero ahora deben abandonar también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones obscenas. Hay muchos creyentes que aprenden de sábados felices, chistes donde deshonran a Dios. Y los creyentes los comparten por WhatsApp, por Facebook, se ríen de cómo deshonran el nombre de Dios. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Lo han visto o no lo han visto? Miren lo que dice la Escritura, el pasaje que estoy leyendo. Yo estoy leyendo en Colosenses 3, 5 al 10, y oigan lo último que dice. No se mientan los unos a los otros. ¿Oyeron eso? Así es. Pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos. Despojado, ya el viejo hombre ha sido quitado. Amén. Ahora esos vicios, como sigue diciendo aquí, y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre, que se va renovando a la imagen del que lo creó hasta el conocimiento pleno. Estamos en un proceso en el que cada día tenemos que parecernos más al Señor Jesucristo. Cada día debemos parecernos más al Señor Jesús. En palabras, en hechos, a partir de los pensamientos y de las intenciones del corazón. ¿Le quedó claro eso también? Y luego dice en Efesios 4, 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Mire, el nuevo hombre, nosotros hemos sido creados en la santidad de la verdad y en la justicia de Dios, conforme a la palabra de Dios, que es el agua de la cual hemos nacido, y del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, los versículos 19 al 21, nos habla de otras manifestaciones de la carne que tampoco deben ser parte de la vida de un hombre nuevo, porque eso hace parte del viejo hombre. Miren lo que dice. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Este es el evangelio que necesitamos predicar hoy. Amén. Para ver vidas nuevas, Amén. comprometidas con Cristo. En Romanos capítulo 8, los versículos 5 al 8, nos muestran el conflicto de la carne con el Espíritu Santo, pero aquí hay unas cosas que debemos tener en cuenta. Porque los que son de la carne, ¿cómo se identifican? Pensando ¿en qué? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿cómo deben ocuparse en su mente? Pensando en las cosas espirituales, en las cosas del Espíritu, dice la Escritura. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los deseos de la carne, hacia donde nos conduce la carne, eso es enemistad contra Dios, porque
no se sujeta a la ley de Dios, no se sujeta a la palabra de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sentencia bíblica. ¿Eres un creyente carnal o eres un creyente espiritual? Si eres un creyente carnal, no puedes agradar a Dios. Y no importa lo que tú opines, porque no es lo que tú opinas, sino que la palabra ya ha dicho. ¿A cuánto les está hablando el Señor? Señores, es imposible agradar a Dios o tratar de agradar a Dios viviendo en la carne. Eso es imposible. Así es. Para poder vivir la nueva vida en Cristo, nosotros no podemos hacerlo por nuestras fuerzas. No podemos hacerlo por nuestras buenas intenciones. No estamos en la capacidad de vivir una vida en santidad por nosotros mismos. No te equivoques, no te engañes. Tú no estás en la capacidad de vivir una vida de santidad por tu propia fuerza. Así es. Tú y yo necesitamos la disposición de Dios, el regalo de Dios que nos ha dado, que es su Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Sin el Espíritu Santo es imposible. Hay dos capítulos en la Biblia, Romanos 7 y Romanos 8. En Romanos 7 vemos a un judío que pretende agradar a Dios a su manera y fracasa. Allí vemos también en Romanos 7 a un cristiano que pretende llevar una vida cristiana que agrada a Dios por su propia fuerza y capacidad y fracasa 100%. Capítulo 8 nos muestra entonces cómo se vive la nueva vida en Cristo. Espero que ustedes le dediquen tiempo a estudiar. Oigan lo que dice este pasaje bíblico de Romanos 7, 4 al 6. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, solamente en Cristo. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. La letra es palabra de Dios, que nos muestra qué hacer y qué no hacer. Pero el régimen del Espíritu nos ayuda a hacer lo que conviene hacer. Y sin el Espíritu es imposible lograrlo. Todavía tengo tiempo, ¿verdad? Ok, así que seguimos. En el capítulo 7 de Romanos voy a leer algunas cositas nada más, no todo, porque ustedes lo pueden hacer en su casa. Pero al final del capítulo 7 encontramos estas palabras. De manera que ya no soy yo el que hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. En la carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, en mi espíritu, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado, la influencia del pecado en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mi carne. La carne para nada aprovecha.
Y sigue diciendo, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Está hablando un judío. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, en mi carne. Ahora escuchen este grito de desesperación y de victoria. Oigan, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aquí está la victoria. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hasta aquí, amados míos, hemos observado que cuando los hijos de Dios pretenden vivir la vida cristiana según sus propias fuerzas o bajo la influencia de los deseos de la carne y de las manifestaciones de los pensamientos, no pueden agradar a Dios y se constituyen en enemigos de Dios por causa de los efectos de la influencia del viejo hombre, no del viejo hombre, sino de las costumbres del viejo hombre. Pero tenemos la noticia más grande, más sublime de todas. Es la noticia de nuestra victoria en Cristo mediante el Espíritu Santo. Amén. Vean lo que dije: victoria en Cristo mediante el Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2, y con esto termino porque aquí finaliza esta parte, y el próximo domingo continuaremos a partir de estos dos versículos también. Oigan lo que dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Oigan, esto de estar en Cristo es algo de permanencia. ¿Oyeron? Permanecer en Cristo, el permanecer en mí. Repito, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta partecita de texto ha sido quitado en otras versiones, pero más adelante en el mismo pasaje bíblico lo vamos a encontrar. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Quiero enfatizar, escúchenme, porque con esto quiero terminar. Oigan el énfasis que quiero hacer. Aquí dice tres cosas. Número uno, ninguna clase de condenación hay para los que están en Cristo. Amén. En Cristo, no en la religión, en Cristo. Ninguna religión, ningún hombre, nadie puede quitar el pecado. Segundo, dice que es para los que viven no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. ¿Cómo se llama la vida en Cristo? Vida nueva, vida abundante. ¿Qué más? Vida santa. ¿Qué Vida más? eterna. Vida eterna. ¿Qué más? Vida espiritual. ¿Sí? Así es. Vida espiritual. ¿Por qué espiritual? Porque la vivimos conforme al Espíritu. Amén. Si no la vivimos conforme al Espíritu y su palabra, no es espiritual. Espiritual, pero es mal, no es bien. Prepárense para el próximo domingo, Dios mediante, vamos a ver la otra cara de la moneda, la victoria que tenemos en Cristo mediante el Espíritu de Dios. ¿Está claro? Déjenme sacar una conclusión siquiera hoy. ¿Les quedó claro la gravedad del pecado? Que no es cualquier cosa. Escúchame, no estamos exentos de pecar. Y cuando pecamos, si lo reconocemos, lo arrepentimos, abogado tenemos para con el Padre. Pero la meta debe ser pecar menos cada día. Y le voy a explicar por qué.
Porque si el pecado es de naturaleza satánica, yo me estoy contaminando con esa naturaleza satánica cada vez que peco. ¿Les quedó claro, hermanos? Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, porque ella es viva y eficaz.